Este es un mensaje que Dios nos quiere hablar. Realmente entiendo que nos quiere hablar porque fue hace por ahí 2 viernes, 2 fines de semana que lo compartí en una vigilia y David me pidió para compartirlo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día. Realmente lo que está pasando afuera, lo que está pasando alrededor nuestro, son cosas que van totalmente de desacuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y tiene que ver con el conformismo, tiene que ver con la forma que las personas están tomando la vida, ¿sí? De prácticamente dejar de luchar, dejar de esforzarse, que sea todo fácil, que todo lo que sea fácil, pues, ¿quién no quiere? Entonces, es eso lo que también puede tocar a la iglesia. Y eso es lo que cuando David me mencionaba qué compartir, qué palabra, entonces yo le preguntaba al Señor qué mensaje tenía para darnos y lo que se me vino al corazón era el conformismo. Y se me vino el pasaje de Jacob y se me vino muchas historias en la que la iglesia puede estar pasando. Yo creo que este es el tiempo, incluso que la iglesia mismo puede estar confrontando y nosotros no tenemos o no podemos dejarnos llevar por el conformismo. Porque realmente lo que hace este conformismo, yo digo que esto es un espíritu, lo que hace es nublar la visión. El conformismo lo que hace es nublar, quitar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el propósito al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él tiene un plan diseñado antes de la creación. Entonces, si Dios tiene un plan, el único que se encarga, obviamente, de perturbar los planes de Dios es el enemigo, es Satanás. Y nosotros tenemos que saber con quién estamos peleando. La Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. Por eso entiendo que esto es un espíritu que está alrededor, que nos está envolviendo, que las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta que podamos estar cayendo en ese conformismo, en la forma de quedarnos como que todo sea fácil. Vamos a ver, según la Real Academia Española, la definición de qué significa el conformismo. ¿Qué quiere decir? Dice que es la actitud de una persona que fácilmente acepta o se adapta a cualquier circunstancia de la vida diaria, de carácter público o privado. Entonces, es una actitud que está en el corazón, que se pone en el corazón de la persona para que no haya esfuerzo. Dejamos de luchar. ¿Sí? Si tú te encuentras en un momento de la vida con algo que Dios nos está poniendo, porque dice que Dios pone los sueños. ¿Tú sabías que Dios pone los sueños que están en el corazón de Él? Dice que Él nos los pone a nosotros, sus sueños, sus planes, todo lo que Él tiene nos pone a nosotros como hijos, para que nosotros lo hagamos. Pero cuando estamos conforme, cuando no ponemos atención a ese llamado de Dios, entonces le damos obviamente oportunidad a otra cosa. Cambiamos la perspectiva de la vida y empezamos como a conformarnos, no luchamos. Entonces básicamente esto quiere decir dejar de luchar, ¿sí? No luchar. El conformismo es no luchar, no hay conquista. Con el conformismo no hay conquista, no hay lucha, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que en la vida no es de conformistas. La vida cada día es de lucha, ¿sí? Cuando nosotros estamos unidos con personas que tú sabes que no tienen la misma visión tuya, el mismo sentir, o te llevan ellos a sus caminos, o tú los atraes a tus caminos. O ellos se hacen a ti o tú te haces a ellos. Y eso es bíblico. La Biblia también dice de ello. Nos hacemos a ellos o ellos se hacen a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra,
bien puestos con el Señor, que es lo que queremos hacer en la vida, no conformarnos. Por eso yo oro para que el Espíritu Santo en esta mañana toque tu corazón, para que hoy sea impartido esta palabra, para que hoy seas transformado en el nombre de Jesús, que es muy importante. Vamos a ver algunas características. Es importante ver las características de una persona que es conformista. Que si de pronto tú dices, bueno, yo tengo algunas de estas, yo me identifico, es importante que hoy el Espíritu Santo haga un cambio en tu vida, ¿sí? Porque no somos de los que nos conformamos, sino de los que realmente queremos avanzar. Y dice que una persona, una de las características de esta persona conformista es que se aísla de los demás. Es una persona que se aísla de los demás. ¿Sí? Y esto es a través, yo digo que una persona se aísla, que combate ese espíritu de no estar con otras personas, del egoísmo, ¿verdad? Es a través del rechazo. Porque el rechazo no te deja hacer relaciones. Por el mismo faltante, dice que el rechazo es un faltante de amor. Entonces, cuando nosotros tenemos o traemos esas heridas de nuestro pasado, ¿sí? Es difícil muchas veces hacer esas relaciones con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Se aísla de otros, no deja, obviamente, si tú no te relacionas con los demás, ¿cómo vas a encontrar tu propósito? Porque la Biblia también habla en Proverbios acerca dice la Biblia que un hierro se fila con otro hierro, y también dice la Biblia que un amigo se fila con el otro, lo que quiere decir que nosotros necesitamos personas para poder ir encontrando nuestro propósito. Nosotros vamos descubriendo qué hay en nosotros que a lo mejor a Dios no le gusta, y Dios quiere, dice, sacar lo mejor de nosotros, limpiarnos, ¿sí? Entonces nosotros debemos dejar a través de otra persona. Y Nehemías dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El Señor está en nuestros corazones, y Él a través de su gozo nos va a permitir a nosotros poder realizarnos. Si nosotros no lo podemos hacer, Él dice que Él nos va a ayudar a hacer. Vamos a ir viendo más adelante algunos pasajes en la Escritura, cómo Él se muestra que nosotros sí lo podemos hacer. Pero está en nosotros vencer el rechazo, vencer el aislamiento, vencer el temor al rechazo, a ser rechazado, ¿sí? A pensar que todos nos rechazan. Entonces, ese espíritu lo que hace es apartarnos del propósito, y por lo tanto nosotros nos empezamos a conformar, no a luchar, no hay lucha. Y dice, pues somos, Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, ¿para qué Dios nos preparó? Para que hagamos las cosas buenas que Él ya tenía para nosotros. O sea, que Dios ya tiene un plan para cada uno de ustedes. Es muy importante que podamos hoy en esta mañana identificar si característica, esta falta de gozo, este rechazo, no nos deja alcanzar los sueños, lo que Dios ha puesto en nosotros. 2, otra característica que vamos a ver de estas personas conformista, dice que es una persona que tiene mucho temor a fracasar. Sí, mucho temor a cometer errores, a equivocarse. Entonces, por lo tanto, mejor se queda quieto en el lugar donde está, no se esfuerza, ¿sí? No lucha. Un ejemplo, una persona que se enfrenta a un trabajo, una aplicación, haces tú para un empleo, por ejemplo, aplicas para un trabajo, y simplemente por el temor que te da enfrentarte a ese trabajo, porque piensas en tu mente que no eres capaz, que no das la talla para ese trabajo, que a lo mejor la persona que te está entrevistando ya está pensando mal de ti. O sea, tus pensamientos te empiezan a llenar
te empiezan a llenar de negativismo y hace que tú empieces a bajar y dices, no, yo no soy capaz, esto no es para mí, esto yo creo que es para tal persona, este, este trabajo no creo que yo lo pueda hacer. Tal vez no es el tiempo, tal vez yo no, tal vez es para mi hermano, no es para mí. Como que nosotros empezamos a dejarnos llevar por el temor, puede quedar nuestra mente en blanco simplemente porque no nos sentimos seguros. ¿Sí? Y hay dos maneras de reaccionar ante esta situación. O coges el trabajo o desistes. Entonces, ahí es donde tú identificas, realmente nos estamos conformando, estamos personas simplemente, somos personas que estamos dejándonos llevar por lo que sentimos, por ese temor a fracasar, por ese miedo a qué van a decir si no lo hago bien, o realmente yo venzo esa barrera, o yo lucho. Y, y yo recordaba, y se los contaba en la mañana, que mi mamá, por ejemplo, mi mamá, ella estudió para ser maestra y tuvo los títulos para ella ser una directora de escuela, de colegio, y tenía todo para hacerlo. Pero a ella le daba mucho temor a fracasar, el temor a no dar la talla, el temor a no enfrentarse. De pronto ella decía, me toca hablar en público, yo no creo que lo pueda hacer, no creo que sea capaz. Si alguien se identifica en esta mañana, de pronto estás permitiendo que un espíritu conformista esté entrando allí. Y yo recuerdo, obviamente yo no entendía porque era pequeña, pero yo luego que ya conocí de Cristo y luego que hablábamos con ella, llegamos a entender todo esto, que lo que estaba era permitiendo que el espíritu de ese de temor, el espíritu de miedo no te permitiera alcanzar los sueños, porque simplemente hace que ese espíritu de temor hace que te conformes, que te quedes plasmado, ¿sí? Porque tienes miedo a fracasar. Y dice en Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, lo que quiere decir que nosotros ahora, más aún nosotros que ya somos hijos de Dios, dice que el perfecto amor está en nosotros. El perfecto amor está en nosotros porque se ha sido perfeccionado, en nosotros. Y eso me gustó porque yo digo, claro, Dios está conmigo y Dios es el que pelea, Dios es el que me ayuda, Dios es el que me esfuerza a que yo pueda alcanzar esa meta, eso que yo quiero en mi vida, o ese sueño que Dios ha puesto en mí. Pero no podemos dejarnos vencer por el temor a fracasar, ¿sí? Por el temor a fracasar, ni tampoco por el rechazo. Otra característica, vamos a ver otra característica de una persona conformista. Es una persona que no piensa en mejorar o en salir adelante. Es una persona que dice, no, con esto ya estoy, se conforma con lo que tiene, este es el trabajito, lo que me llega alcanzado, ya llevo 5 o 10 años trabajando en lo mismo y yo estoy bien, porque esto me sirve para pagar mi renta, la comida y es suficiente. No sé si alguno por allí piensa de esa manera. Eso es un espíritu conformista, como no alcanzar más. Dios te tiene para más. Dios quiere sacarte, dice, lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de ti. A veces la persona puede estar pensando, muchas veces he escuchado también que la gente dice, yo no soy ambicioso, no soy ambicioso, realmente lo que tengo es este trabajo y es suficiente y no hace falta. Pero lo que realmente la persona está pensando es, tengo temor a fracasar, tengo temor a enfrentarme. Por eso no quiero salir de mi confort, no quiero salir de mi zona. Y nosotros tenemos, dice, que salir, tenemos que probar, tenemos que intentarlo, porque es preferible, como dice un dicho, morir en el intento que no intentarlo. Por lo menos decir, Señor, lo he intentado. Sí, hay algunos que tienen, yo sé que algunos que tienen sus títulos, que tienen sus profesiones para hacer, pero por temor a fracasar no lo hacen. Dicen, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Presentar ese título?
y si no me aceptan, si yo no hablo inglés, pero y si no me lo aceptan aquí en este país, ¿yo cómo voy a hacer? Entonces se quedan pasmados. Por ahí alguien me dijo cuando terminé la primera reunión, he entendido, me decía, Dios me ha hablado, porque entendí que me quedé pasmado en esta parte, cuando yo tenía que luchar en mi vida. Y yo quiero que en esta mañana, así mismo en tu corazón, para todos los que están escuchando, hoy esta palabra sea un antes y un después en tu vida, un antes y un después en tu vida, para que no salgas conforme, porque Dios no te ha llamado a quedarte ahí. Dios no quiere que te quedes ahí. Él quiere darte más. Él quiere darte más a ti y a tu familia, porque todo esto tiene una trascendencia, todo esto tiene un propósito. Y ya lo vamos a ir viendo, pero no nos podemos conformar, ¿sí? Entonces, hay en Mateo 25, también me gustó mucho esta palabra que la estaba analizando, sobre el pasaje en los talentos. Dice que Dios a todos nos dio talento, nos dio la capacidad de nosotros poder hacer cosas, porque no todos pueden hacer lo mismo, no todos sabemos hacer lo mismo, pero Dios nos dio la capacidad de poder hacerlo. Y eso es grandioso de parte del Señor, que a todos nos habilitó para poder hacer las cosas. Démosle un aplauso al Señor por eso, porque es muy, muy lindo de parte del Señor habernos capacitado. Dice en el versículo 15 que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Por eso cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios te dice, tú puedes hacer eso, y tú dices, no, yo no lo puedo, quiere decir que tú estás quitándote del propósito, te estás conformando. Pero si Dios dice, no, tú puedes, has llegado a ser, tú tienes ese título, es porque tú puedes dar más y mucho más. Pero el conformismo te ha dejado con el talento, te ha dejado allí con tu título y no quieres hacer nada más, porque dice que al uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio, a otro le dio 1. Y dice que al que le dio 5 había multiplicado lo que le dio. Y luego el Señor le dice en el 21, en el versículo 21, le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Nosotros entramos a gozarnos en la presencia del Señor porque el gozo de Jehová es mi fuerza. El gozo de Jehová es mi fuerza. El Señor nos capacita, el Señor nos da las fuerzas, el Señor nos da todas las herramientas, el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos para realizar acá, para llevar a cabo esa tarea. Pero dice en el 24, en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, al que le había dado 1 para que haga algo, le había capacitado en algo, ¿qué hizo? En el versículo 25, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? En el 25 dice, tuve miedo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. O sea, no hizo nada, se conformó. Se quedó conforme con lo que tenía y dijo, no, yo no puedo hacer, eso no es para mí, que haga el otro porque yo no lo sé hacer. Entonces nos quedamos conformes por el temor, miedo a fracasar, no sabemos hablar inglés, yo no me junto con esas personas que van a decir de mí, que piensan de mí, yo vengo de tal país, yo no creo que me acepten a mí. Entonces tenemos muchas excusas y justificaciones para nosotros rehusar y conformarnos. Entonces, vemos que no tenemos que conformarnos, tenemos que seguir adelante. Otra característica de una persona conformista es aquella que empieza algo y no lo termina. Es aquella que empieza algo y no lo termina. ¿Qué quiere decir? Que se ha conformado. Entonces lucha con la mediocridad, porque no se logra realizar, no logra terminar lo que empezó. Entonces es muy complicado porque incluso en los matrimonios eso se ve, lo podemos muchas veces observar en los matrimonios, que luego cuando ya algo que no les gustó en la pareja, el camino, como se dice en inglés, el easy way, el camino más fácil es como, bueno, el divorcio, la separación.
no, este hombre no va a cambiar, lo mejor es el divorcio, esta mujer no va a cambiar, lo mejor es el divorcio. Entonces como que el espíritu de lucha, de valentía, es como que no está en la persona, está lo que es fácil. Pero dice que nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que nosotros nos dejamos vencer, somos de los que tenemos que luchar, seguir, avanzar. Un ministerio, el Señor cree en ti, que tú puedes hacer mucho más. No sé, cada uno sabe cuando el líder te ha hablado, por ejemplo, en el trabajo el jefe te ha dicho tú eres capaz de hacer algo. Tú puedes ser yo recuerdo, vuelvo y repito, el ejemplo de mi mamá, cuando ella nos contaba, que le decían, pero como algunos años le volvían y le decían, tú puedes ser directora, tú puedes ser directora, y ella rehusaba y decía, no, yo no puedo. Pero claro, era una cuestión en su corazón que estaba allí marcando. Pero ahora entiendo que aunque tú digas, Señor, yo no creo que pueda ser en mi razonamiento humano, pero si tú lo dices, como dijo Pedro, si tú me mandas, Señor, yo lo voy a hacer. Nosotros tenemos que lanzarnos, nosotros tenemos que hacer aquellos que se violentan, aquellos que realmente arrebatan el reino de los cielos, aquellos que se esfuerzan y dicen, bueno, Señor, aunque yo no creo que pueda hacer esto, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Si tú, Señor, me mandas, lo voy a intentar, a ver qué pasa. Vemos aquí el dejar las cosas a media nos hace personas mediocres, porque obviamente empezamos algo y no terminamos. Dejamos las cosas a medias, porque nos conformamos, porque no vemos, tal vez porque tú no estás viendo el fruto, porque no estás viendo la respuesta en algo que quieres. Entonces lo más fácil es huir, salir. Y aquí hay un ejemplo que le pasó a Pablo. Dice que él tenía los colaboradores que andaban con él y, y dice que Demas se había ido, lo había desamparado porque amó más al mundo y huyó, se fue. Segunda de Timoteo 4:10. Pero también en Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros somos de los que tienen fe, de los que creen, de los que nosotros decimos, bueno Señor, si aunque mis ojos no ven, yo creo que si tú has dicho, tú vas a hacer, me vas a ayudar, me vas a apoyar en hacer esto. También le pasó a Jesús, dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás, o sea, no terminaron la obra de todos aquellos que andaban con Jesús. Por eso en Romanos 12:2 dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, no debemos conformarnos a este mundo, dicen otras versiones, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tenemos que comprobar, tenemos que intentar, tenemos que meterle para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si nosotros también no nos equivocamos, ¿cómo vamos a ver cuál es el camino correcto? Pero yo creo que Dios nos tiene que ver a nosotros esforzados, ¿sí? Yo creo que Dios nos tiene que ver esforzados. Si tú lo intentaste una vez en el trabajo y dijiste, no, no me aceptaron porque es que yo no hablaba inglés, pues coge un curso, intenta en otro trabajo. No, a mí no me aceptaron porque ese no era para mí, me pedían un título, pero métete a estudiar, inténtalo otra vez. Pero no te quedes conforme, porque ese espíritu conformista lo que hace es robarte los sueños, imagínate, nublarte la visión, porque lo que Dios tiene, dice, pone sueños en nosotros. Seguramente tú estás soñando en grande, estás soñando en alto, pero esos sueños el enemigo lo quiere robar o ya lo ha querido robar. Muchos de ustedes estarán pensando, tengo ya muchos años que he tenido este sueño y no lo he podido alcanzar. ¿Será porque te has conformado? ¿Será porque has permitido el espíritu conformista allí y te has quedado relajado, relajada, que otro lo haga? Y vamos a ver aquí algunas causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué muchas veces llegamos a esta actitud de conformismo? ¿Por qué nos quedamos complacientes? ¿Por qué pensamos que no pasa nada?
que el mundo sigue igual. Por eso lo que David estaba contando ahora y lo que nosotros pensamos de lo que pasaba ayer, nos quedamos aterrados, que no salimos así mucho tampoco, ¿no? Pero ayer saliendo al centro vimos todo lo que estaba ocurriendo y era una cosa impresionante. La gente por todo lado, bulla por todo lado. O sea, era como mirar un tipo de una fiesta, pero celebrando todo lo contrario a Dios. El orgullo gay, celebrando toda, o sea, era una cosa impresionante. Y, y nosotros, ahora Dios puso esos sus sueños en el corazón, que a través, por ejemplo, de esta organización de los scouts, de este tipo de evento que vamos a realizar, podamos nosotros alcanzar a los que están perdidos, alcanzar a los niños, alcanzar jóvenes, alcanzar familias. Ese es el propósito de Dios. Y Dios está poniendo sueños que para nosotros también es un challenge, ¿cómo se dice? Es un reto, es un desafío, pero la meta está allí. Pero nosotros tenemos que lanzarnos. ¿Cómo nos lanzamos? Con lo que hay. ¿Lo sabemos todo? No, no lo sabemos todo. ¿Cómo lo sabemos? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sabemos una parte, no lo sabemos todo. Porque hay personas que nos han preguntado, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Luego, yo tampoco no lo sé. Pero lo único que sé que Dios está con nosotros. Lo único que sé que Dios nos ha puesto esta labor a hacer. Y es muy bonita porque es parte de lo que nos gusta. Entonces, con situaciones y todo, digo, ¿estará la gente? No sabemos si está toda la gente, pero lo hacemos. ¿Están los líderes? No sabemos si están todos los líderes, pero lo vamos a meter, lo vamos a hacer, porque hemos creído en el Señor. Entonces, eso nos hace que nosotros luchemos contra el conformismo, luchemos contra ese espíritu que nos hace desistir a las promesas de Dios, nos hace derrumbarnos y por eso a veces fracasamos, por eso nos sentimos de pronto que Dios no está con nosotros, desanimados, desorientados, no sabemos para dónde ir, no sabemos lo que queremos. Te levantas un día, no sabes lo que quieres, no sé para dónde ir. ¿Iré a la iglesia o me iré con mis amigos a la playa? No sé si te ha pasado. ¿Será que voy para allá o para acá? Porque no tenemos la visión clara. Porque cuando tienes la visión clara, nada te mueve. Sabes para dónde vas. Sabes lo que quieres. Y nadie te puede mover. Amén. Eso es muy importante saberlo. Entonces, dice aquí, las causas que nos convierten en conformista, dice, es depender de otras personas. La dependencia de otras personas. Dejar que otras personas hagan por nosotros, nos relajamos, entonces no nos metemos. Las mujeres que dependen de sus maridos, a veces nosotros estamos en las consejerías o me toca a mí estar con las mujeres y yo les he dicho, si tu esposo trabaja, coge conducción, ¿cómo es? La licencia de conducción, aplica, estudia, o sea, no te relajes, no te conformes. O sea, haz algo porque tú necesitas ayudar, necesitas también saber qué Dios ha puesto en ti, no solamente para procrear hijos, no solamente es algo más que Dios quiere darte. Quiere que seas esa mujer una ayuda, quiere que seas una mujer que también trabajes. El trabajo a lo mejor en casa con tus hijos, hasta atendiendo niños de pronto en casa, llevando niños a la escuela, con coche, manejando. O sea, Dios tiene tantas cosas para que tú te desarrolles, pero no te quedes conforme, porque el espíritu conformista lo que hace es relajarte, que te cruces de brazos y ya está. Y esta historia, aquí hay una historia de Jacob, que cuando yo estaba, les decía que cuando estaba preparando el tema, se me venía, como dice que Jacob luchó contra el ángel y le dijo, yo no me voy hasta que no me bendigas. Eso es lo que se me vino a la mente, pero yo dije, ¿cómo le dijo que no me voy? O sea, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Entonces, qué fuerte, ¿no? Cómo tenemos que estar delante del Señor. Señor, no voy a irme hasta que yo no vea la respuesta. Yo no voy a dejar ese trabajo hasta que yo no vaya de gerente. Señor, yo no voy a ir a soltar esto hasta que yo no vea mi título. Yo pienso que así es como el Señor nos quiere ver, con un espíritu que realmente sea violento. Pero vemos la historia, si tú vas más atrás con la historia de Jacob, que Jacob dice que ellos eran dos hermanos, ¿sí? Esaú y Jacob. Pero dice que ellos pelearon por la primogenitura, todos sabemos,
pero también había un favoritismo de hermanos, porque parece ser que Jacob era como la mamá gustaba de Jacob y vemos que Saúl de Isaac y así. Pero cuando ellos pasó, la mamá cuidaba mucho a Jacob, se mira según la historia que leemos, ellos parece que tenían el favoritismo entre ellos y llegó un momento donde él dijo, yo me tengo que ir, o sea, se tuvo que salir porque su hermano lo iba a matar. Entonces se va donde su tío a trabajar 7 años, lo engañan por allá y ya regresando, él dice que él regresa. Él dice, yo no me quiero conformar, yo tengo que salir de aquí porque yo no quiero esto. Algo Dios me ha llamado. O sea, la misión de Jacob, el sueño de Dios en Jacob lo quemaba y dijo, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que salir y ser como sea. Y dice que en el camino hace su oración, una oración muy bonita que yo lo compartí y por eso quería leerlos, porque es una oración donde él recuerda a sus antepasados, donde él recuerda las promesas, donde él dice, Señor, tú me prometiste a mis padres, tú dijiste a mi familia, entonces ahora salgo porque me encuentro entre la espada y la pared, no sé qué voy a hacer, haz algo por mi vida, eso es lo que le estaba diciendo Jacob. Entonces dice que le ruega a Dios. Y yo decía en toda la lectura también, y dice más abajo, saca los regalos, porque como sabe que se iba a presentar a su hermano que le iba a matar, saca los regalos, como ya sabía diezmar, sabía todo, saca hasta la ofrenda, saca las siembras, dice, ¿qué más le doy? Con tal que no me mate, hago lo que sea. O sea, era un hombre que empezaba a hacer todo lo que sabía con tal de agradar a Dios, con tal de conquistar el corazón de Dios. Y mira lo que le dice, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes. O sea, él era un hombre de Dios que Dios le hablaba a su corazón. Tú me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí y tu siervo. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, mira, le sigue diciendo, tú me dijiste, tú me prometiste. Ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, nosotros vamos a recordar las promesas, pero si no hay conexión con Dios, ¿qué le vas a reclamar? ¿Qué vamos a ir a decir? Nada. Pero nosotros tenemos cara para presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, tú prometiste, Señor, tú dijiste, yo soy fiel a ti. He sido fiel en tu casa, he sido fiel en tu labor. No me he dado por vencida, Señor, no me he dado por vencido. He luchado en todo lo que me has dado. Eso es lo que le estaba diciendo Jacob. Por eso vemos aquí que él estaba con un espíritu no conformista. Aquí vemos que él lucha para él contrarrestar de todo lo que él había pasado, él había vivido también en su casa. Otra causa que nos convierte en conformista, también vemos la falta de logros. Sí, nos conforma. Otra causa es de que no hay metas. Sí, a lo mejor la pobreza, a lo mejor veniste de un hogar pobre y tú dijiste, no, toda mi familia fue así. Yo creo que seguiré con la misma línea cuando tú puedes hacer algo más. Pero la falta de logros, la falta de esmerarte por más, no conquistas. Entonces no hay lucha, ¿sí? Pero nosotros, dice, tenemos que pelear, tenemos que lanzarnos. Si perdimos el año escolar porque tú dices, no, me fue mal, tuve que trabajar, pues bueno, inténtalo otra vez, intenta otra vez, esfuérzate. Te fue mal en el primer intento de trabajo, yo no aplico más ese trabajo, me voy por el más fácil, me voy a limpiar platos, cuando tú puedes ir a una oficina, pero te vas al que es fácil, simplemente porque no quieres esforzarte. Y dice el Señor, mira lo que dice en su palabra en Jueces 3, 1, 2, dice que el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las tierras de Canaán. Lo hizo para enseñar que a pelear en la guerra a las generaciones. El Señor deja
para que tú pelees. El Señor quiere que tú seas esforzado. El Señor no te quiere dejar todo allí a bandeja de plata. Él quiere que tú seas esforzado, que tú digas, sí, Señor, tú me has puesto en esta nación para que yo luche, para que yo aprenda. El estar en esta nación nos toca algo a todos nosotros los que somos de afuera, de otros países, nos toca aprender el idioma. Tú dices, no, pero eso solamente es para los que van a trabajar. Yo, como estoy en casa, no necesito. Eso es un espíritu conformista, porque tú sí necesitas aprender inglés. Por lo menos aprender lo básico, el abecedario, las vocales. Y ya cuando alguien venga al correo, por lo menos poderle decir gracias, thank you, lo que sea. O sea, sí se necesita, por lo menos el oído, algo nosotros tenemos que empezar a hacer algo. Cuando, cuando vine a este país era eso, a mí me dijeron, ponte a escuchar las noticias que vas a aprender el inglés escuchando. Y yo tuve que hacer, yo no entendía nada lo que escuchaba, pero si me decían que así iba a aprender, pues yo tenía que escuchar. O sea, y no tenía a Cristo todavía allí, pero yo creo que ya había algo también en mí que estaba como impulsando simplemente el hecho de no querer quedarte, obviamente, cualquiera haya sido la razón, ¿no? El no quererme dejar sin el idioma, por ejemplo. Yo recuerdo también cuando estaba en ese proceso, recuerdo a mi mamá, mi familia me decían, tú necesitas volver al Ecuador, no necesitas estar acá, porque allá no tienes familia, estás sola, pero yo dije, si yo me metí en esto, yo tengo que salir. ¿Sí? Era como lo mismo, la mentalidad. Porque los sueños que uno tiene, sea que yo no conocía todavía a Dios, no conocía al Señor, pero si Dios puso los sueños en mí, yo me estaba como persona, como mujer, yo me estaba esforzando a adquirir, adquirir los sueños a que se cumplan por cual yo vine a este país. Entonces, cada uno de nosotros, ahora que entendemos y tenemos una relación con Dios, vamos conociendo que es Dios el que pone en nosotros, dice la Biblia, el querer como el hacer. Él pone los sueños en cada uno de nuestros corazones. Otra causa que nos impide alcanzar estos propósitos son los fracasos antiguos, en cualquier ámbito, sea secular, sentimental, espiritual. ¿Sí? Los matrimonios rotos, divorcios, relaciones rotas, amistades que un día se dejaron. Entonces, como que esos fracasos ya nos impiden a nosotros volver a empezar. ¿Sí? Eso te hace conformista. No, ¿para qué voy a empezar? Entonces yo he visto muchos así, los he visto, porque que los hay, los hay. Yo he visto que muchos se han quedado así. Yo digo, pero a ver, tú puedes hacer algo. Tú no necesitas quedarte como estás. Tú puedes hacer muchas cosas más. Tienes talento, tienes el idioma, tienes esto, tienes aquello, lo puedes hacer. Pero a veces por los fracasos antiguos, por las cosas que te ocurrieron, te pasaron, te hacen desistir. Y dices, no, yo para qué lo voy a intentar si esta persona me va a fallar, si este amigo me hizo tal cosa, abusó de mí en el dinero, abusó de mí en estos negocios. Yo no quiero empezar ningún otro negocio, mejor me quedo así. ¿Para qué empezar así? Eso pasó en el pasado, miles de años atrás. No, tú puedes volver a hacerlo, no importa los años que hayan pasado. De hecho, hoy mismo tiene que empezar un antes, un después. Hoy mismo Dios tiene algo para tu vida en este día. Otra de las causas son las motivaciones incorrectas. Las motivaciones incorrectas, sea espiritual o algo, o por miedo a algo. ¿Sí? Las motivaciones incorrectas cuando hayas dejado, por ejemplo, te hayas cambiado de casa, te hayas cambiado de lugar, de país. Muchas veces, o cambio de iglesias. También muchas veces las personas no sueltan el pasado, las vivencias, todo lo que obtuvieron en su iglesia pasada y no viven el presente. ¿Sí? No viven el presente. Por lo tanto, no logran alcanzar esos que Dios tiene para tu vida. Porque se quedaron con las anécdotas del pasado, se quedaron con las vivencias del pasado. Entonces, realmente no te deja avanzar.
Por eso necesitas identificar. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea, tenemos el poder para cambiar. Sí lo podemos cambiar. Sí podemos hacer los cambios. Hacer. Cuando alguien dice, no puedo, yo digo, sí puedes. Si yo lo hice, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes vencer. Yo sé que lo puedes lograr. Porque Dios ha puesto en nosotros, dice, sus sueños, su corazón, sus promesas están marcadas en nuestros corazones. Y eso es muy lindo escuchar, porque sabemos que no, Dios no nos abandona. Entonces vemos las causas, la dependencia de otras personas, la falta de logros, fracasos antiguos, motivaciones incorrectas, ¿sí? Pueden estar pasando en tu vida, causándote a lo mejor y permitiendo que seas una persona conformista, que te hayas quedado allí, plasmado en ese lugar. Pero nosotros necesitamos hoy cambiar de mentalidad, cambiar de visión, tomar las promesas de Dios en este día, el cual estás aquí, ¿sí? ¿Cómo vamos a salir del conformismo? ¿Cómo vamos a permitir que Dios haga algo nuevo? Dice que Dios no va a hacer nada si nosotros no lo permitimos. Y es verdad. Si nosotros no queremos, nada va a pasar. Tú puedes venir todos los domingos, sentarte y salir igual. Tú puedes decir, Señor, sí, yo escucho todos los cursos que van a dar, pero si no coges ninguno, igual. Solo va a producir cambio cuando tú decidas. Solo va a producir algo diferente cuando tú dices, Señor, yo sí quiero hacerlo. Yo no quiero conformarme, yo quiero luchar. Es verdad que me he quedado conforme, me he quedado a la mitad de las cosas, pero ahora yo quiero realmente comenzar de nuevo. No importa si te has quedado en la mitad, vuelve y empieza. No importa si nunca empezaste, pues ahora es el inicio. Puedes empezar y tomar ahora, porque lo puedes hacer. ¿Cómo nosotros vamos a salir del conformismo? Primero, entender que el conformismo me puede llevar a la mediocridad espiritual. O sea, si tú no entiendes que el conformarte te lleva a llevar una vida mediocre espiritual, o sea, eso es terrible. Porque imagínate venir a la iglesia y no sentir el Espíritu Santo, venir a la iglesia y no saber que estás haciendo nada. Yo recuerdo, siempre he puesto mi ejemplo, yo decía, cuando yo conocí de Dios y entré a la iglesia, yo busqué la manera de cómo servir, de cómo hacer. En ese entonces, pues obviamente nosotros fuimos aprendiendo en el camino todo lo que se hacía, servir un café, barrer, limpiar, lavar los baños, todo lo que habíamos que hacer, todo lo que teníamos que hacer, pero no nos dábamos por vencidos. Teníamos que seguir, luchar, esforzarnos, poco a poco. Nadie nos dijo que teníamos que hacer. Lo íbamos haciendo a medida que Dios iba poniendo en nosotros ese sentir. Porque dice aquí que si nosotros no entendemos que este conformismo nos lleva a una mediocridad espiritual, entonces no vas a entender luego cuando Dios quiere llevarte por más. Por ejemplo, Dios quiere que perdones y tú no quieres perdonar. Eso te seca la vida espiritual. Dios quiere quitar la amargura de tu corazón y tú no estás dispuesto a soltar esa amargura. Entonces tu vida espiritual se queda estancada, conforme. Si Dios quiere trabajar en ti la rebeldía, porque vemos, porque estás rebelándote contra las autoridades, te quedas conforme. Te quedas allí, no pasa nada. Pasan 10 años, 20 años con tu vida cristiana y quedas igual. Quedas igual. Eso es no entender. Vemos los ejemplos aquí en la Biblia, en la escritura de David, con Betsabé, cuando él cometió el error de él tomar una mujer casada y luego era un pecado, ¿verdad?, delante de Dios. Él se arrepintió y él dijo, nunca más. O sea, vemos aquí cómo él corrige su camino. Él dice, yo no me quiero conformar, dijo el rey David. Todos los errores que leemos en la escritura, los que el rey David cometió, pero él no se conformó. Él dijo, yo tengo que luchar, tengo que salir, yo tengo que vencer. Eso dijo el rey David. Vemos, no se quedó
con ese sentimiento, ¿no? Vemos a Pedro cuando negó a Jesús también. Él le dijo al Señor Jesús, Señor, yo nunca te voy a negar. Yo nada de eso va a pasar. Yo siempre voy a estar contigo. ¿Qué le pasó? Lo negó. Imagínate el sentimiento de culpa que tenía Pedro. O sea, era para que toda la vida se quede, no, yo soy el culpable, ¿por qué no? Porque lo negué y yo que andaba al lado de él se hubieran dado la culpa. Pero mira, Pedro, ¿qué hizo? Avanzó, siguió, se prosperó, no se conformó. ¿Mm? Pero Judas no. Judas de una fue, ya sabemos a dónde. Pero nosotros aquí no podemos hacer como Judas. Ahora nosotros tenemos que tomar una decisión, porque esta es una decisión. ¿Yo me quiero conformar o quiero salir? Realmente quiero yo avanzar, quiero crecer, quiero entender, saber qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Si soy buena para hacer ciertas cosas dentro del ministerio, por ejemplo, ya los que estamos en la iglesia, si Dios te ha llamado a hacer, estar en cafetería, estar con niños, estar con jóvenes, ¿cómo vas a probar si tú no lo intentas, si tú no te arriesgas, si tú no luchas? Lo que estamos haciendo con los scouts. Si nosotros no nos lanzamos, no vamos a saber que nuestros niños van a salir adelante, van a prosperar y también los vecinos van a venir. Pues no lo sabemos porque no tenemos a los vecinos todavía, pero muy poco los veremos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser esas personas al cual nosotros, dice la Biblia, que nos podrán decir bienaventurados, bienaventurados, porque somos una tierra deseable delante del Señor. Vemos otro ejemplo también de Marcos. Dice, Marcos andaba con Pablo y ellos tuvieron una diferencia porque Marcos se quería ir para un lado en sus viajes misioneros con Pablo y Pablo se quería ir para el otro lado y y ellos espirituales eran líderes que andaban pastoreando y todo y ellos tuvieron un desacuerdo, pero lo arreglaron y continuaron. Ellos no se quedaron conformes. Ellos nos dijeron, ay, aquí nos vamos a quedar conformes, vamos a pelear, pero tú por allá, yo por acá y nos dividimos. No, ellos siguieron adelante, estamos en el mismo propósito, vamos a alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a lograr y salir adelante. Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Por eso Dios nos va probando poco a poco en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas para ver, ¿nos vamos conformando, nos vamos quedando o realmente nosotros queremos salir? Queremos, Señor, avanzar. Queremos decirle, Señor, yo no me quiero conformar. No me quiero conformar. ¿Cómo salimos del otro punto? ¿Cómo podemos salir del conformismo? Ya hemos visto. Entender que el conformismo me puede llevar a la mediocridad espiritual. O sea, no logro hacer el cristiano que Dios me ha llamado a ser. Es a medias. No sabemos si contar contigo o no contar contigo, porque también los hay. A veces queremos contar con alguien y no sabemos porque estás o no estás con nosotros. ¿Sí? Todo eso es muy importante. No podemos ser mediocres. Tenemos que estar con el Señor o no estamos con el Señor. 2, depender de Jesús para que sane mis heridas. Ya que el conformismo no nos hace prosperar espiritualmente, nosotros tenemos que entender que venimos con heridas. Y el único que nos sana las heridas, dice que Él es el único que cierra esas llagas que están de nosotros, es solamente Jesús. Si Jesús nos sana mis heridas, ¿cómo nosotros vamos a poder salir adelante? Tenemos que permitirle que Jesús sane las heridas. Porque cuando nosotros le permitimos que Jesús sane las heridas, dice que Él pelea toda batalla interna. Él pelea toda batalla interna. Y dice la Biblia en Josué 13:6 que Él mismo expulsa a todos los enemigos. Y es verdad, porque cuando nosotros nos disponemos a querer cambiar, tú dices, yo quiero dejar la rebeldía de mi corazón. Inmediatamente viene Jesús y te ayuda a pelear contra esa rebeldía. Cuando tú dices, yo quiero dejar de mí esta falta de sujeción porque tengo mucho control, Jesús viene y te ayuda a pelear.
Ahí se dice aquí en la Biblia, que Él es el que sana nuestras heridas. El rechazo del pasado, lo que me hicieron, el abuso, que no logro alcanzar, no logro salir. Dice que Jesús viene y te ayuda, porque yo mismo los expulsaré. Dice, Él mismo los va a expulsar y te va a ayudar. Entonces, cuando leemos la palabra, leemos que Dios está allí ayudándonos, esperando que nosotros hagamos, sí, Señor, aquí estoy. Pues el Señor su Dios, Deuteronomio 24, pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y ¿qué? Y les dará victoria, les dará la victoria. O sea, que aquí Dios nos está prometiendo que Él pelea contra nuestros enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son esos enemigos que te dejan, que te hacen conformar ahí? Pues ahora preséntaselos al Señor. Dile, Señor, ya los tengo aquí contados. Ya sé quiénes son los que no me dejan. Ya sé el que no me está dejando alcanzar el propósito. Las promesas que tú has dicho de mí, lo que tú has hablado de mí, lo que vas a hacer con mi vida, mi familia. Pero no lo estoy permitiendo. Otra de las punto, cómo salir del conformismo, es vivir por metas. Vivir por metas y vivir por desafíos. Nosotros tenemos que plantearnos metas, porque sabemos que las metas las ponemos nosotros, pero los desafíos nos da la vida. Nosotros nos ponemos las metas. Tú dices, yo quiero tal cosa, yo voy a alcanzar tal propósito, tal sueño que Dios ha puesto en mi corazón. Pero sabemos que todo eso requiere de esfuerzo, requiere de retos, requiere de compromiso. Cuando alguien se va a casar, la persona dice, sí, acepto a fulanita como esposa, sí. Lo que estás diciendo, acepto este reto, acepto este desafío. Eso no es que solamente 2 años de enamoramiento. ¿Cuántos son los 2 años de enamoramiento? Luego son 15 años de acoplamiento y luego vienen los años de felicidad. Vemos que la vida no es así fácil. Nosotros seguimos con el Señor hasta que vayamos a la presencia del Señor. Vamos a seguir con Él. Por eso debemos entender que el Señor nos ha dado, tierras. Dice que al pueblo de Israel le dejó tierras para que peleara. O sea, si al mismo pueblo de Israel le dejó tierras para que vayan peleando poco a poco, imagínate a nosotros. El Señor nos ha dado también, nos ha permitido no darnos todo lo que queremos. ¿Ustedes se han dado cuenta que ustedes no tienen todo lo que quieren? ¿O no tenemos todo lo que queremos? ¿Quién dice que tiene todo lo que quiere? Alce la mano. No tenemos todo lo que queremos. Pero sí está la promesa que dice que todo aquel que perseverare, todo aquel que persevere, todo aquel que se mantiene, le dará la corona de vida. Todo aquel que se esforzara. El Señor sí promete. Entonces, lo importante es que vamos en el ritmo de Dios. Lo importante es que vamos a su ritmo. Y eso es bonito porque mira lo que dice en Jueces 13, 1, 2. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. ¿Lo hizo para qué? Para enseñar a qué? A pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. El Señor sabe que nosotros no tenemos la experiencia. El Señor sabe que nosotros no lo sabemos todo. Por eso cuando alguien vino a preguntar, ¿cómo van a ser los scouts? No lo sabemos. Pero ¿quiénes son los líderes? Tampoco sabemos. Porque son las guerras que nosotros vamos peleando poco a poco, paso a paso. Dice el Señor, Jueces 3:4, el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. El Señor con un fin los puso para poner a prueba si realmente en el corazón de aquellas personas estaba el querer cumplir los mandatos de Dios. Dios sabe tu corazón, yo no sé tu corazón. Nosotros como pastores, como líderes, no sabemos el corazón de la gente, pero Dios sí sabe tu corazón.
Dios sabe lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres cumplir, lo que tus metas, tus sueños, tus anhelos. Dios los conoce todos. Y sabes hasta qué punto es tu capacidad y lo que tú quieres lograr alcanzar. Y Él dice allí, te deja para que tú pelees. Por eso cuando yo entendí esos versículos en mi vida personal, también los aplico. Digo, Señor, yo sé que no todo lo tenemos, pero tenemos que pelear, tenemos que seguir nosotros enfrentándonos a esos desafíos día a día de nuestras vidas. Tenemos que saber que Él es el que pelea nuestras batallas. Que si estamos enfrente de cualquier circunstancia, afuera en el mundo, lo que te está ofreciendo, saber de que nosotros, aunque seamos pequeños, somos fuertes en Él. En Job 7:18 dice, mira lo que hace el Señor con nosotros. Dice, pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. El Señor cada mañana nos examina. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto de conformistas somos? ¿Qué tanto de luchadores somos? ¿Qué tanto de esforzados somos? ¿Qué tanto de querer cambiar? Porque a veces somos solo de boca. Sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero por dentro no lo queremos hacer. Por dentro hay otra motivación. Y nos vemos en Deuteronomios 8:2, donde dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te quiso por el desierto. Una vez más nos recuerda el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. El Señor nos recuerda otra vez la prueba, nos pone a prueba para revelar tu carácter. ¿Para qué el Señor nos permite nosotros pasar esos desafíos, esas pruebas? Para probar nuestro carácter, para probar nuestro conformismo y averiguar si en verdad vamos a obedecerle. Si en verdad queremos nosotros alcanzar los sueños de Él. Tenemos que renunciar. Para salir del conformismo tenemos que renunciar el miedo a fracasar. Nos da mucho miedo. Tenemos mucho miedo a fracasar, a no tener hijos. Hoy en día he escuchado a algunas personas que dicen, no, yo tengo miedo a ser mamá, yo tengo miedo a ser padre, tengo miedo a tener una familia. Hoy en día, no, yo quiero solo uno o no quiero ninguno, porque me da miedo. Entonces, porque tienes miedo a fallar, pero no importa si fallas, puedes fallar a lo mejor grandemente, pero es preferible que lo intentes, que tú digas, Señor, he sido fiel, como le dijo al siervo que fue fiel en lo poco, al siervo que fue bueno porque fue fiel, y dijo Dios, en lo mucho te voy a poner. Dios nos va a hacer más que vencedores. Romanos 8:37, porque en Él somos más que vencedores, porque Él nos ama. Somos más que vencedores. ¿Quiénes somos más que vencedores? Nosotros, sus hijos, somos más que vencedores. Y el Señor le recordó a Josué, le dice, recuerda, Josué, que ya estás envejeciendo, pero recuerda que todavía tienes una tierra. ¿Cómo el Señor le recuerda a Josué que había todavía una tierra por conquistar, algo que Él se le había dado? Qué fuerte como el Señor se la recordó a Josué. Dice, recuerda, Josué, que yo te había dado una promesa. En Josué 13:1 le dice, cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar, porque Él sabía que le había dado una promesa hace 45 años atrás que tenía que conquistar. Dios sabe los tiempos, por eso decimos que Dios es el Dios de los tiempos, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor conoce nuestros tiempos. Y aunque tú digas, Señor, esa promesa que tú me la hiciste hace cuántos años, no la veo. El Señor dice que aquí se la recordó a Josué. Dice, Josué, todavía tienes una tierra por conquistar. En Éxodo 23, 29, 30 dice, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta
y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. El Señor sabe cuándo es el tiempo. El Señor sabe que nosotros necesitamos tener ese espíritu de esfuerzo, de sacrificio, un espíritu sacrificial, porque sí tenemos que tenerlo, porque muchas veces no todo es fácil. No todo es fácil en la iglesia. A veces para nosotros estar, venir, permanecer, muchas veces no duermes lo suficiente, no descansas, te toca estar, te toca ver. Pero sabemos que hay alguien que está al lado ayudándonos, peleando, guerreando, esforzándonos, animándonos, fortaleciéndonos, porque dice que el gozo de Jehová es mi fuerza, el gozo de Yahweh es mi fortaleza. Y aquí hay una historia de Josué, de Caleb, perdón. Cuando Caleb dice que estaba ya anciano, le dice ya de edad, en el versículo 6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, Caleb fue fiel a Dios. Él cumplió hasta el último. Él siguió todos los mandatos. Él fue fiel en lo poco que le dio. Dios lo prosperó. Entonces en el versículo 9 dice, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues, dice en el versículo 12, dame pues ahora este monte, dame ahora esto que has prometido, este ministerio, este trabajo. Dame este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El Señor es fiel. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Gracias. El Señor es fiel para cumplir sus promesas, para recordarnos que Él no nos ha dejado y nunca, nunca, nunca nos abandonará, aunque nosotros pensamos que Él nos abandone, que es algo incorrecto. Pero qué lindo es como Él promete en el Números 14:24. Lo vamos a ver en pantalla, número 14:24. Mira lo que dijo Dios. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente. Y nosotros oramos para hoy tener un espíritu diferente, un espíritu no conforme, sino un espíritu de lucha, un espíritu de conquista. Porque lo que hizo Caleb es conquistar esa tierra, volver y retomar aquella tierra. Y me ha obedecido fielmente. La obediencia tiene también otro requisito dentro de esa conquista. Por eso a él sí le dejaré entrar en el país que va a explorar y a sus descendientes que establecerán allí. Y en Deuteronomio 36 dice, solo la verá Caleb, hijo de Jefone, a él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Vemos
que no solo cuando tú te esfuerzas, cuando nosotros luchamos contra el conformismo, no solo estamos ganando victoria para nosotros en este tiempo, sino también para el postrero, sino también para nuestras generaciones, para nuestra descendencia, para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Todas las generaciones que vengan van a ser impactadas porque vamos a ser agentes de cambio, personas que no se conforman, personas que no dejan de luchar, sino personas, mujeres, hombres, jóvenes que quieren ser diferentes. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.